todo lo anterior, ya tenemos las bases para poder realizar la evaluación de las opciones. Utilizaremos el supuesto de no arbitraje. Y además, dado que ya conocemos todos los factores de descuento, podemos suponer que la tasa es constante en plazos. A partir de ahora, para poder obtener la evaluación de nuestro derivado, supondremos una dinámica para el precio del subyacente. Esto no lo habíamos hecho porque no habíamos necesitado de ello, ya que los derivados anteriores habían sido evaluados solo por la técnica de no arbitraje. Vamos a realizar la evaluación de estos instrumentos por algo que se conoce como valoración neutral al riesgo. Y bueno, momentáneamente supondremos que no existe el colateral. Al final daremos la interpretación de cómo se ve esto con un colateral, pero primero planteemos ideas para que sea un poco más sencillo. Okay, veamos el modelo del árbol binomial. En este modelo, el subyacente tiene un precio inicial S0 y al tiempo t solamente puede tener dos valores, SU o SD. SU representará el nivel si el subyacente sube y SD representará el nivel si el subyacente baja. Y entonces, dado que el derivado depende de nuestro subyacente, denotaremos como XU al valor del derivado si se toma el valor de SU y a XD el correspondiente si se toma el valor de SD. Por ejemplo, en el caso de un forward tendremos dos valores. XD puede ser visto como SD menos K y el otro como XD menos K. La idea para evaluar estos instrumentos es contar con una estrategia de cobertura, un portafolio que pueda replicar los valores del derivado a maduración en cualquier escenario. Y obviamente en este caso solamente tenemos dos posibles escenarios. ¿Cómo vamos a construir al derivado? ¿Cómo vamos a este portafolio se le conocerá como el portafolio sintético? Sabemos que en este mercado solamente tenemos dos activos. Tenemos nuestro activo subyacente y tenemos nuestro bono cupón cero. Entonces, para poder replicar el valor de nuestro derivado, solamente haremos uso de estos dos. Pondremos alfa unidades de subyacente y beta unidades en el bono cupón cero. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene al tiempo t igual a 0 y cuál es el valor que tiene en t igual al vencimiento? En este caso, el valor que tendrá en 0 va a estar dado por alfa multiplicado por el valor que tiene el subyacente al día de hoy, más las unidades que puse en el bono cupón cero. Ahora, en el caso de T mayúscula, como nuestro subyacente solamente tiene dos posibilidades, entonces el derivado solamente tiene de dos. Tiene el valor de XU o tiene el valor de XD. Pero ¿cuánto vale nuestro portafolio réplica? Pues que nuestro portafolio réplica va a valer alfa por SU en el caso de que suba por beta unidades en el subyacente. Y ahora, dado en el caso que baje, valdrá alfa por SD más beta por el bono cupón cero llevado hacia adelante. Entonces, lo que yo necesito es que el valor de mi portafolio réplica sea igual al valor del derivado. Entonces tengo la siguiente ecuación. Tengo un sistema de 2x2 ecuaciones, un sistema lineal de 2x2. Y resolviendo este sistema lineal nos da lo siguiente. Alfa va a estar dado por XU menos XD entre SU menos SD. Y por otro lado, beta estará dado por XU menos alfa por SU y todo esto multiplicado por el valor del bono cupón cero que va a ir de 0 a t. Con lo anterior, finalmente el precio del derivado al tiempo cero estará dado por alfa por SU por S0 y más beta, que la beta que damos más el valor de beta que es XU menos alfa por SU por el factor de descuento que va a ir de 0 a t. Ahora, si definimos a Q de la siguiente manera, que sería S0 por el factor de descuento a la menos 1 de 0 a t menos SD entre SU menos SD, podemos ver que el precio del derivado estará dado por el factor de descuento multiplicado por Q por XU más 1 menos U por XD.
Es decir, podemos interpretar el valor del derivado con una esperanza. ¿Bajo qué medida? Bajo la medida Q, que Q es la probabilidad de que el subyacente suba a un cierto nivel. A esta probabilidad se le conoce como probabilidad de riesgo neutral. Entonces tendremos que el valor del derivado estará dado por la esperanza bajo esta medida del valor del derivado traído a valor presente. Ahora, cuando hablemos de árboles binomiales, lo que acabamos de realizar es para un árbol de un solo periodo, que solamente el activo puede tener un valor de subida y un valor de bajada. Pero sabemos que esto en la realidad no se puede presentar. Entonces tendremos árboles, tendremos n periodos donde el subyacente puede subir o bajar de cualquier manera. Entonces, cuando hablemos de árboles binomiales tendremos tres tipos: el árbol binomial a secas, uno que recombina valores y un árbol multiplicativo. ¿Cómo se ven cada uno? Por ejemplo, sabemos que en un árbol binomial lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que el valor SC0 puede subir a SU y SD, pero el árbol binomial más general puede ser de la siguiente manera. Dado que estás en SU, puede tomar el valor de SU, SU, SD, SD, o SDU, o SDD, y así equivalentemente. Entonces, en cada una podemos tener dos posibles vertientes, y no necesariamente el valor de SD y SDD y SDDU van a coincidir. Ahora, en el caso de que el árbol recombina valores, se tiene la siguiente característica: que dado que tú estás parado en SU, yo voy a tener lo siguiente: puedo irme de subida a subida, bajada a subida, pero este valor coincide con el mismo de bajada, de subida y bajada. Entonces, en el árbol que recombina valores, lo que vamos a tener es que estas se van a mezclar y van a hacer lo mismo. Y el árbol, en el caso del árbol multiplicativo, va a ser al igual un árbol que recombina valores, pero va a tener la siguiente característica. La característica que van a tener es que van a existir U y D de tal forma que SU va a ser visto como S0 por U y SD va a ser visto como S0 por D. Y lo mismo va a pasar en cada nodo. Por ejemplo, para ya llegar a SUUU va a ser como S0 por U al cuadrado. SUD o SUD, que es lo mismo que SDU, lo voy a obtener como S0 por U por D, y finalmente SD lo puedo obtener como S por D al cuadrado. Entonces, si nos vamos a una manera más general, en el caso de n periodo tendremos lo siguiente: que el valor del derivado será la multiplicación de los factores que van a ir de, si yo divido mi árbol en n periodos, entonces va a ser la multiplicación de los bonos cupón 0 que van de 0 a 1 delta, de 1 delta a 2 delta, y así hasta n-1 delta por n delta. Va a ser traerlo a valor presente multiplicado por la suma de las probabilidades de la trayectoria por el nodo final. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, va a ser cuál es la probabilidad que yo tenga de esta trayectoria multiplicado por el valor del derivado si se siguió esa trayectoria, más cuál es la probabilidad de esta trayectoria de subida bajada por el valor del derivado, más la probabilidad de esta trayectoria por el valor que se tuvo de este derivado, más finalmente cuál es el valor de si se siguió esta trayectoria por el valor del derivado. Ahora, si nos vamos a un árbol multiplicativo, la fórmula se puede reducir a lo siguiente: el factor de descuento o el bono cupón 0, que va a ir de 0 hasta n delta, multiplicado por la siguiente suma. En el caso que tenemos un árbol multiplicativo, un árbol
multiplicativo. Sabemos que el valor del derivado va a estar al final del nodo, va a estar dado por S0 multiplicado por las veces que subió, por las veces que bajó, por la probabilidad de esta trayectoria. ¿Cuáles son las probabilidades? Recordemos que en un árbol binomial las probabilidades están dadas por las combinaciones de n en i, por la probabilidad de las veces que subió, por 1 menos las probabilidades, 1 menos la probabilidad de las veces que bajó, que sería n menos i. Supongamos que tenemos el siguiente árbol. Como podemos ver, este es un árbol que recombina valores, ya que es lo mismo que yo suba o baje, que baje y suba, pero no recombina valores. Entonces, si suponemos que tenemos una tasa R continua igual del 4%, entonces eso quiere decir que mi factor de descuento, que va a ir de I delta a I más 1 delta, y además que cada periodo es mensual, entonces tenemos que el valor de este factor es 0.9966. ¿Cómo se obtuvo este? Se obtuvo como E a la menos 4% multiplicado por un doceavo, que es que tengo en cada mes. Entonces, como este árbol recombina valores, lo que necesitamos es calcular Q para cada periodo. Entonces vamos a tener tantas Qs como nodos. Entonces voy a tener aquí a Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. ¿Cómo se obtiene la Q? Recordemos que para obtener Q la voy a obtener de la siguiente manera. Es el valor de S0 multiplicado por el factor de descuento a la menos 1 menos el valor de bajada entre el valor de subida menos el valor de bajada. Entonces yo voy a obtener el siguiente árbol de Qs. La primera va a estar dada por 0.5083. Después voy a tener 0.51, 0.50. Obviamente hay más decimales en este cálculo, solamente que los dejaré estados. 0.51, aquí le voy a poner 5116, 0.50, 0.50. Entonces, si yo digo que mi derivado va a ser un call con precio de ejercicio K igual a 100, ¿qué es lo que tenemos? Pues primero nos vamos al nodo final. Vamos a encontrar cuál es el payoff de este derivado. Entonces vamos a suponer que se siguió esta trayectoria de hasta arriba. Entonces el valor de mi derivado al final de ese nodo es 100 menos 60 menos 160. No. El valor de mi derivado es S0 menos K, que entonces es, recordemos que es S0, digo S de T, que es 160, menos el strike, que es 100, y esto la parte positiva. Y esto me da un total de 60. Ahora, para el nodo, en el caso de 120, esto me da 20. Y para los otros casos, como el subyacente está por debajo del strike pactado, no se ejerce y vale 0. Ahora, ¿cómo vamos a ir construyendo el árbol hacia atrás? Pues lo vamos a hacer muy parecido al árbol binomial. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar cuál es este valor, cuál es este valor, cuál es este valor. Ok, para este punto, ¿cómo vamos a encontrar este punto? Ok, vamos a calcular primero este nodo. Entonces, para calcular ese nodo, lo que tengo es, necesito calcular, para ese caso, ¿qué Q necesito? Necesito Q4. Y Q4 es esta de aquí. Entonces, para encontrar ese valor, necesito el factor de descuento multiplicado por 60 por Q4 más 20 por 1 menos Q4.
Entonces, si hacemos estas cuentas, esto me queda igual a 25. Esto me queda igual a 40.33. Ahora, para el siguiente, necesito calcular el factor de descuento multiplicado por 20. En este caso es Q5 más 0 por 1 menos Q5. Esto es igual a 10.13. Ya tengo este, ahora necesito calcular este. En este caso es 0, pero voy a poner la expresión de cómo quedaría. Sería 0 por Q6 más 0 por 1 menos Q6. Esto es igual a 0. Entonces este árbol se va a completar con 40.33, 10.13 y 0. Ahora necesito encontrar estos nodos. ¿Cómo voy a encontrar el valor de esos nodos? Estos son el correspondiente a Q2 y Q3. Entonces ahora es el factor de descuento P por el 40.33 por, en este caso sería, quedamos que es Q2 más el valor de 10.13 por 1 menos Q2. Esto me da el total de 25.45. Y ahora el otro lado. Entonces es el factor de descuento por el 10.13. Esto va multiplicado por Q3 más 0 por 1 menos Q3. Y me da 5.11. Entonces llenamos los siguientes dos espacios. Sería 25.45 y 5.11. Entonces ya nada más me quedaría la parte final. Y la parte final la voy a obtener como el factor de descuento por 25.45 multiplicado por Q1 más 5.11 multiplicado por 1 menos Q3. Y esto me da el gran total de 15.40. Entonces el valor de mi derivado es 15.4. Ok, ahora, ¿qué hago yo con esos 15.40? Pues se supone que estos 15.40 me deberían de alcanzar para yo cubrir el riesgo de mi derivado. Entonces necesito calcular, hagamos solamente el primer ejemplo. Necesito calcular quién es mi XU. Ya tenemos mi árbol de mi derivado, que es esto será mi XU, esto será mi XD si estoy parado aquí. ¿Cuál será el valor de mi derivado? Por ejemplo, si estoy parado en el caso del 25.45, mi XU será, en este caso, mi XU, si estoy parado aquí, si yo estoy parado aquí, mi XU será esta y mi XD será esta. Ahora, si yo estoy parado en este 5.11, mi XU será esta y mi XD será esta. Entonces, hagamos el primer caso sencillo. Supongamos que vamos a estar parados al día de hoy y vamos a ver cómo construimos mi portafolio de cobertura. Entonces necesito saber quién era alfa. Recordemos que alfa es XU menos XD entre SU menos SD. Entonces, ¿quién va a ser SU? Recordemos que en este caso XU vale 25.45 menos XD, que vale 5.11, entre SU menos SD, que el valor de SU es, si recordamos, el valor de SU es 120 menos 80. Entonces este valor de alfa es igual a 50.83. Y ahora recordemos que para obtener beta la obtenía como el factor de descuento. En este caso sería de 0 a un mes multiplicado por XU menos alfa por SU. Entonces esto me da igual a el factor de descuento que quedamos que era 0.9966 multiplicado por el valor de XU, que es 25.45 menos el valor de alfa, 0.5083, multiplicado por el valor de SU, que era 120.
Entonces esto me da igual a menos 0.30. Esto me da igual a menos 35.43. Entonces, vamos a ver si esos 15.40 que yo había obtenido me alcanzan para comprar este portafolio de cobertura. Entonces, ¿cuánto vale mi portafolio de cobertura? Mi portafolio de cobertura es alfa por el valor que se tiene en S0 más beta. Entonces, esto es 0.5083 multiplicado por 100, que es lo que vale actualmente el derivado, digo el subyacente, más menos 35.43. Y si hacemos las cuentas, esto me queda que es igual a 15.40. Y efectivamente, lo que vale el derivado me alcanza para poder yo adquirir mi portafolio de cobertura. Dado lo anterior, podemos encontrar cuál es la fórmula del precio de un call, que esta estará dada como el factor de descuento que va a ir de 0 al vencimiento, multiplicado por el precio forward por la normal en D1 menos K por la normal en D2, donde, bueno, obviamente phi es la función de distribución de una variable aleatoria normal estándar, y D1 está dado por la siguiente expresión, por el logaritmo natural del precio forward entre el precio pactado K más un medio de sigma cuadrada T entre sigma raíz de T. Y D2 es D1 menos sigma raíz de T. Y para el caso del put, la fórmula será el factor de descuento que va a ir de 0 a T menos K por la normal en menos D2 menos el precio forward por la normal en D1. Y D1 y D2 son las mismas que acabamos de definir. Entonces, acabamos de encontrar cuál es el modelo de Black a través de la convergencia del modelo binomial. Y ahora es importante de ver que la fórmula que acabamos de ver anteriormente es conocida como la fórmula de Black 76, y esta puede ser utilizada en cualquier tipo de subyacente, ya sea que este pague dividendos, no pague dividendos, sean tasas, sea una tasa par swap. La única diferencia que vamos a realizar es cómo se construye ya sea el precio forward, la tasa forward o la tasa par swap.